Señor, por eso yo te pido que derrames tu amor, tu gracia. Vamos a contemplarte mucho más, que podamos disfrutarte mucho más, que podamos deleitar, que nuestra alma, Señor, encuentre ese manjar, esa miel tan dulce, tan rica, Señor, al paladar, Señor, de ella, que eres tú, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a todo lo que el día de hoy venimos, con temor y temblor, a estar delante de tu iglesia, Señor, por tu mandato, por tu ordenamiento, Señor, para edificarles, para bendecirles, Señor, conforme a tu palabra. Enséñanos, Señor, a servir los platos que tú preparas, Señor. Y ayuda a tu pueblo, Señor, en general a glorificar tu nombre y establecer tu reino. Gracias, Señor. Amén. Bien. Gloria a Dios. Continuamos con nuestro maravilloso mensaje, nuestra maravillosa serie del reino de los cielos. Que una de las cosas que nos hemos dado cuenta con esta serie es tanto que mi Señor Jesús invirtió sobre este tema, tanto así que se valió en su infinita y poderosa sabiduría para darnos cualquier cantidad de historias, de parábolas relacionadas a aspectos distintos del mismo tema, cómo su mensaje estaba centrado sobre esto, cómo todo lo que hacías giraba en torno a esto. Y al mismo tiempo esto nos sirve para comparar el cómo la cristiandad ha tenido este mensaje, el cómo la cristiandad en las diferentes etapas y facetas siempre dice que tiene un mensaje cristocéntrico, pero yo puedo decir hoy día que cualquier sermón, ministerio, que diga que es cristocéntrico, pero no tiene el mensaje del reino de los cielos en los púlpitos, y mucho menos en su vida, porque lo que no está en los púlpitos difícilmente está en la vida de las personas. Podemos decir que es un mensaje cristocéntrico. Podemos decir que es un mensaje egocéntrico, sí. Pero esto definitivamente es un llamado de la iglesia, un llamado de nuestro Señor a su iglesia a mirar el reino de los cielos. Como Él lo instituyó, como Él lo vio. Y vamos a ver en la parte 10, el capítulo 10 de esta serie. Es increíble que ya llevamos 10 mensajes sobre esto, que el Señor nos siga dando material, nos siga instruyendo en esto. Y yo sé que humanamente hablando es un esfuerzo mantener una línea sobre un tema a lo largo del tiempo. Gloria a Dios que estos mensajes quedan grabados para que a la posteridad usted los pueda repetir, usted los pueda escuchar las veces que sea necesario. Hoy vamos a ver las llaves del reino. El reino de los cielos, parte 10, las llaves del reino. Vamos a Mateo 16, versículo 13. Y hoy vamos a ver algunos pasajes que han sido polémicos y muchas veces han sido muy distorsionados. Ya usted va a entender por qué. Ya va a ver, cuando vea los versos, se va a recordar, porque siempre pasa así, todo lo que usted ha escuchado sobre esos versos. Siempre ocurre eso. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, es decir, a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Recuerde que a Jesús le importaba muy poco la opinión que tenían de él, pero en el caso de los apóstoles era fundamental que ellos tuviesen conciencia plena de esto. Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Fíjense el diferente comentario que tenían los compatriotas de Jesús, los israelitas. Unos decían que era Elías, otros que era Jeremías o uno de los profetas. A grosso modo, si usted creía que el pueblo evangélico actual era místico, pues déjeme decir que los israelitas de la época también lo eran, porque aquí nos dicen que creían en la reencarnación. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Imagínense usted a esta altura del partido, Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿quién y ustedes? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo?
Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Y usted sabe que esto ha sido un texto malinterpretado principalmente por el catolicismo romano, porque interpretan que las palabras de Jesús se refieren a Pedro, y por eso la Iglesia Católica está constituida sobre el papado romano, pero aquí no se está refiriendo a Pedro, sino a Jesús como la roca que fue desechada por los constructores. Ahora viene a ser la piedra angular, la piedra principal de la edificación, dijo el mismo Pedro luego en sus epístolas. Entonces, como la palabra no se contradice, y Pedro jamás iba a contradecir a su Señor, sino explicó a qué se refiere, pues aquí le llamó una armonía teológica para los oyentes católicos que algunos escuchan estos mensajes. No se está refiriendo a Pedro. La cabeza de la iglesia no es Pedro, la cabeza es Jesús. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. No hay forma alguna de que la muerte, el infierno, el Hades, como lo dicen otras versiones, no pueda ir en contra de un ser humano. Eso es obvio, que la fuerza del infierno puede luchar contra la fuerza de un ser humano si este ser humano confía y depende solamente de su capacidad. Entonces no puede ser Pedro. Solamente es contra Jesús, contra Dios mismo, que el infierno no puede prevalecer. Y aquí vienen las palabras de mi Señor Jesús: te daré las llaves del reino de Dios. Fíjense que Jesús usa de manera simbólica, alegórica, una frase para denotar otras verdades relacionadas al reino de los cielos, que esto ya lo vamos a ir desmenuzando. Y mire cómo lo dice esta versión. Recuerda que estoy leyendo la PDT. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Entonces Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran nada a nadie que Él era el Mesías. La Reina Valera, en las diferentes versiones, la contemporánea, la 60, que es muy favorita entre la comunidad evangélica, la 2015, que es la última versión, todas mantienen la palabra original que fue traducida, que es atar. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este texto se ha usado mucho, sacado de su contexto y no estudiado a profundidad, y de por sí solo, sacándolo solo, es un texto oscuro y difícil de interpretar. Pero cuando nosotros le metemos la lupa, cuando nosotros con la ayuda del Espíritu Santo profundizamos en este mar para encontrar la verdad, podemos entonces descubrir a qué se refiere Jesús con las llaves del cielo que le fue entregada a la iglesia en representación de Pedro. De qué llaves se está refiriendo y cómo se usan estas llaves del reino de los cielos. Pues por eso quise leerle esta primera versión, la PDT, porque aquí dice: si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Esto no quiere decir que Dios va a perdonar si nosotros perdonamos. Eso no se está contradiciendo, porque Jesús enseñó cuando enseñó a en Lucas que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces Dios no se está contradiciendo acá con esto. Aquí lo que está hablando es, ya de por sí nos empieza a dar unas luces, esta versión un poco más, de que es una forma de ejercer y de administrar la gracia en el ámbito eclesiástico. Pero no me voy a ir adelantando, porque esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del mensaje. Otra versión dice, la Nueva Biblia Viva, del versículo 19, que es tan polémico, dice: te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo. Esto tampoco contradice Apocalipsis, que dice que la puerta que Dios abre nadie la cierra, y la puerta que Dios cierra nadie la abre. Porque entonces yo que se está entendiendo, no se está refiriendo a las puertas que se está refiriendo en Apocalipsis. Ya vamos a ir descubriendo qué tipo de puertas son, de qué se está refiriendo entonces esta palabra, que tampoco tiene absolutamente nada que ver que usted va a estar desatando carros, finanzas, casas, como siempre se ha enseñado hoy día, que es una distorsión de la palabra. Porque aquí Jesús nos está enseñando eso. Y la puerta que abres en la tierra se abrirá en el cielo. Fíjense cómo la NBB y la PDT
quiso decir el Señor con estas palabras. Lo primero que vamos a ver es, para ir comprendiendo mucho más esto, es el libro de Hechos, capítulo 2, el famoso libro pentecostal que se repite. ¿Sabe de qué trata? Vamos a mirarlo primero en la vida del apóstol Pedro. Recordemos que todavía la iglesia no estaba constituida, estaba naciendo, estaba en proceso de operar apenas en el libro de los Hechos. Por lo tanto, los únicos cristianos, los únicos evangélicos, si usted lo quiere ver así, que existían eran los apóstoles. No había más nadie. Entonces, ¿de qué forma esta palabra que le acaban de dar a Pedro empezaba a cumplirse, tomando en cuenta la interpretación que le da la Nueva Biblia Viva, que dice: la puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo? ¿Por qué la Nueva Biblia Viva usa puertas que abras y no atar? Porque lo está relacionando con la misma frase de mi Señor Jesús de llaves, es decir, las llaves se usan para abrir puertas. Entonces ellos están asumiendo esto. Pero ¿qué puertas estaba abriendo Pedro? Vamos a ver la primera puerta que abrió el apóstol Pedro. Entonces Pedro, voy a leer el versículo 14, ya usted sabe muy bien, y mi Señor Jesús ya se les apareció. En el capítulo 1 Dios le dice: quédense aquí hasta que descienda el poder sobre ustedes, y me serán testigos en Samaria, en Judea, en todos los confines de la tierra. Capítulo 2, ya usted sabe, vino el Espíritu Santo como descendió como en lenguas de fuego en la fiesta de Pentecostés. Los judíos que venían de las naciones vecinas a celebrar la fiesta escuchan a todas estas personas hablar en su lengua materna, ¿ok? Están sorprendidos, piensan que están borrachos. Y en el versículo 14, porque no nos va a dar chance de leer todo el capítulo, en el versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Es decir, la puerta que abrió Pedro y que tenía la autoridad para abrirla, de la cual simbólicamente Jesús le está hablando, es abrir la puerta de la salvación por medio de la fe y de la gracia en Jesucristo a la nación de Israel, a los judíos. Se le fue entregada a Pedro. En este caso, en representación de la iglesia, porque recuerden, la iglesia todavía apenas a partir del capítulo 2 en adelante es que empieza a aparecer, porque se está estableciendo y se están levantando las columnas y las bases de la iglesia. Vamos al versículo 37, de ahí mismo del capítulo 2 de Hechos. La idea es que usted luego lo pueda leer con calma, completo, y usted se va a dar cuenta que a partir del versículo 15 en adelante, Pedro les expone el evangelio a estos judíos que están viniendo a la fiesta de Pentecostés. Les habla del evangelio, les habla de Jesucristo, que él era anunciado, que él fue el que murió y el que resucitó por los pecados y que tenían que arrepentirse. Él se lanza un mensajazo evangelístico. Y el versículo 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los judíos que lo estaban escuchando, de los que estaban asombrados cuando lo escucharon hablando en su idioma nativo, a una perfección, me imagino yo, envidiable para ellos inclusive. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Como 3.000 en total. Aquí vemos entonces que la primera puerta que abrió Pedro con las llaves, la primera puerta entonces que la iglesia abre en representación, en la figura de Pedro,
y se salvan 3.000, eran judíos. Dios usó a Pedro para abrir la puerta a los judíos, con este mensajazo que se lanzó, recién salito del horno del Espíritu Santo, que acababa de recibir el poder, y se lanza este mensaje evangelístico poderosísimo, totalmente estudiable y para imitar el contenido de ese mensaje. Obviamente usted le adaptará algunas cosas porque no estamos en esos tiempos, ¿no? Evidentemente, pero el contenido evangelístico de tanta carga que usa el apóstol Pedro ahí es espectacular. Es espectacular. Y aquí se abre esta puerta. Por eso acá entonces Pedro, como lo dice la versión PDT, que fue la que leí, si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Lo que se está refiriendo es entonces que por medio de la predicación del Evangelio, recuerda lo que dijo Pablo, que la ley es perfecta, y si no es por el conocimiento de la ley, yo no descubro el pecado, porque si la ley no dice no codiciarás, yo no me estoy dando cuenta que estoy codiciando. Está exponiéndole entonces su condición pecaminosa delante de sus ojos, y dice acá que las palabras de Pedro traspasaron su corazón. Pedro entonces expuso, separó verdades espirituales delante de sus ojos, los juzgó. Esto hay que aclararlo porque para los evangélicos hoy día que creen que juzgar es sinónimo de condenar. No, Pedro aquí no está condenando a nadie porque él no está mandando a nadie al infierno. Él lo que está exponiendo es la verdad espiritual en base al Evangelio de Jesucristo. Y la palabra es la que está traspasando el corazón de ellos. Por eso que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de filo que penetra. Y no dice que llega al corazón, dice que llega hasta los tuétanos, o sea, llega muy profundo y separa las intenciones, desnuda, juzga las intenciones, las pone delante de nosotros. Acá vemos entonces cómo Pedro hace uso de esta autoridad del reino de los cielos, porque el propósito de la autoridad que la iglesia recibe es abrirle, permitirle entonces el escuchar el mensaje del Evangelio a la humanidad. Y esto es muy importante tenerlo claro porque vamos a ver el contraste con otro grupo que hizo lo contrario. Es decir, que tenía las llaves del reino de los cielos y lo que hacía era un embudo, lo que hacía era cerrar, lo que hacía era poner proceso burocrático, lo que hacía era impedir que la gente pues pudiese escuchar el reino de los cielos. Por eso lo estamos viendo de esta forma, porque luego vamos a ver un contraste tremendo. Ahora vamos al capítulo 10 de Hechos, unos capítulos más adelante, versículo 23. ¿Qué otra puerta abrió Pedro con estas llaves del reino de los cielos? No es como dicen los católicos tampoco, que San Pedro está a las puertas, y siempre lo ponen como una reja que según los católicos tienen, y San Pedro está ahí en una palestra, en un púlpito, así como estoy yo, con una lista y el manojo de llaves al lado. Entonces él dice quién es el que entra y el que sale, ¿no? De esa forma literal, como los católicos la hacen ver, no es así. San Pedro no es el portero del cielo. Hechos 10, versículo 23. Aquí, capítulo 10, ¿cómo comienza? Nos comienza mostrando la vida de Cornelio, un centurión romano, es decir, no era judío, lo más mínimo, era simplemente un hombre militar que conocía muy bien la cultura de Israel, conocía muy bien al Dios de Israel, ojo con esto, muy posiblemente escuchaba a los maestros, porque dice que era un hombre que era dador, daba ofrendas para el pueblo, para el templo y hacía oraciones que según la escritura, en Hechos 10, en estos versículos dice que le oraba al Dios de Israel, no le oraba a los dioses falsos de Roma, no le oraba a la figura semi-idolátrica del César romano. La escritura nos dice, nos testifica que este hombre llamado Cornelio le oraba al Dios de Israel. Interesante esto. Dice también que este hombre tuvo un sueño y en ese sueño un ángel le decía que tenía que mandar a buscar a un hombre llamado Cefas o Pedro y le dice dónde está y todo. Tremendo esto. Bueno, pues como este hombre era un centurión, tenía autoridad, tenía personas, soldados, sargentos X debajo de él, manda a buscar al apóstol Pedro. ¿Qué pasa ahora si usted sigue leyendo más abajo?
visión, aquella famosa visión donde le baja el lienzo, y lo interesante del lienzo es que había puros animales impuros. Y Pedro entonces pues se confronta porque ya va, espérate, la voz me dice que mate y que coma, yo no puedo comer eso porque eso es inmundo. Recuerde que Pedro venía con estos rasgos todavía de la ley mosaica, de estos principios de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice que había animales que no se podían comer. Pero en esta visión, Dios confronta a Pedro varias veces y le dice: no llames tú inmundo a lo que yo limpio, así que mate y come. Y él se queda meditando en esto. Y en eso llegan los soldados que el centurión Cornelio le mandó a decir, y le dice: hay unos hombres que te están buscando, dicen que te traen un mensaje, que te tienes que ir con ellos. Bueno, él los recibe en la noche, dice que pasaron la noche. Me imagino que eso le permitió a Pedro conocer mejor por qué lo mandaron a buscar y todo aquello. Y dice que, bueno, él accedió, el Señor le permitió, anda con ellos. Llegan a la casa de Cornelio. Interesante, y aquí vamos a comenzar la lectura. Todo esto es bueno e interesante para que usted sepa. Se meta mejor en la lectura con este contexto. Versículo 23, leo la Nueva Biblia Viva de Hechos 10. Pedro entonces los invitó a pasar y los albergó aquella noche. Por la mañana partió con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Mire, no fue solo, mosca. Se fue con algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio, que los estaba esperando, había reunido a sus familiares y amigos más íntimos. Es decir, había una célula en su casa, o una iglesia de casa, una casa de paz. Póngale el nombre que usted quiera. Los estaba esperando. Ok. Al entrar a la casa, Cornelio se arrodilló en el suelo delante de él para adorarlo, para adorar a Pedro. Imagínense. Levántate, le dijo Pedro. Yo soy un hombre como tú. Tras intercambiar algunas palabras, fueron a donde los demás estaban reunidos. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que al entrar yo aquí, escuche esto, estoy quebrantando la ley judía que prohíbe entrar a la casa de un gentil. Dios venía procesando y enseñándole a Pedro, porque el mismo Dios era el que le estaba hablando por la visión del manto y los animales impuros. Usted dirá: pastor, pero Dios no se contradice. ¿Cómo la Biblia dice una cosa y Dios le va a mandar a hacer otra? Ya usted va a entender el porqué de esa visión. Y ahora lo que está ocurriendo aquí, escuche bien, lo está diciendo Pedro, que conoce muy bien su ley judía, y se lo está diciendo a los gentiles. Ustedes saben muy bien que apenas yo entrar aquí, ya yo estoy quebrantando la ley judía. Pero Dios me ha mostrado en visión que no debo considerar profana o impura a ninguna persona. Por eso vine tan pronto como llegaron a buscarme. Díganme, pues, ¿qué desean? Hace 4 días, contestó Cornelio, mientras oraba en la tarde, como es mi costumbre, se me presentó de pronto un hombre vestido con un manto resplandeciente. Cornelio, me dijo, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Envía varios hombres a Jope en busca de Simón Pedro, quien está alojado en casa de Simón el curtidor, junto a la orilla del mar. Enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. La segunda puerta que Dios usó en Pedro, que Pedro, usando las llaves, la autoridad que Dios le dio, fue abrir la puerta a la predicación de los gentiles. Señores, por eso le importó muy poco el quebrantar la ley judía. Ahora usted entiende, porque ella estaba comprendiendo el mensaje. Y si usted sigue leyendo los versículos que siguen, dice que Pedro les habló el Evangelio y dice que no había terminado todavía de predicar, y el Espíritu Santo vino sobre esta gente también. Y dice: wow, ni a esta gente Dios le ha negado su Espíritu Santo. Entonces las puertas que Pedro abrió del reino de los cielos, número 1, fue comenzando con sus propios compatriotas. Y ya usted sabe que el ministerio apostólico de Pedro siempre tuvo una tendencia más hacia los judíos de su época.
Y usted también sabe que el apóstol Pablo fue hacia los gentiles, pero el que abrió la puerta a los gentiles no fue el apóstol Pablo. Aquí lo vemos. El apóstol Pablo fue el que luego tomó el estandarte y fue luego a la cabeza en el ámbito, en el área de los gentiles. Ya eso usted lo sabe muy bien. Pero acá vemos entonces cómo Pedro usa las llaves del reino, es decir, él le abre la puerta, le expone el mensaje y les dice, acá está. Estas son las puertas, estas son las llaves esas famosas llaves que de manera simbólica Jesús habla sobre Pedro. Miren lo que Dios hizo con Pedro. Cómo aperturó, cómo señaló, cómo mostró, cómo indicó el camino, tanto para un grupo como para el otro. Y nada más y nada menos que con un soldado romano, una figura detestada, odiada por los judíos, por lo que representaba, por los sanguinarios que eran. Pero este judío, pues Dios tenía, este romano Cornelio, Dios tenía un trato ya con él. Porque aquí dice que hasta mismo dice que oraba, como era su costumbre. Yo estoy dando cuenta que no le oraba al Dios de Roma, le oraba al Dios de los judíos. Ahora bien, ¿de qué otra forma esta autoridad, estas llaves, eran aplicadas en el ámbito del nuevo pacto de la gracia y en el ámbito de la iglesia? Porque recuerden que el libro de los Hechos se trata de ver cómo es el establecimiento, la formación y el levantamiento de la iglesia, que está en ese proceso de separarse de la ley, de separarse de todo lo que representaba todo este movimiento judío. Y la iglesia, pues sí asume, Dios permite sacar ciertas cosas para colocarlas, introducirlas en la iglesia, pero no bajo la concepción y la forma en la que los judíos la practicaban. Por eso que usted ve el primer concilio en Hechos 15, donde Dios da la sabiduría a los apóstoles para que den instrucciones precisas de qué hacer en determinados casos. Por ejemplo, con el tema del comer sangre, de que si no se podía comer sangre, de todo este tipo de cosas. Y ahí usted ve regulaciones porque había un conflicto, había una lucha, por ejemplo. Ahora bien, ¿de qué otra forma el apóstol Pedro, de qué otra forma vemos el aplicativo de esta autoridad en el ámbito eclesiástico? ¿Cómo se aplica esto? Vamos ahora a Mateo, regresamos al libro de Mateo, capítulo 18. Versículo 15. La versión NTV de Mateo 16:19 dice también: todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra será permitido por los cielos. Usa prohibir y permitir. La NTV también usa estas palabras. Ahora bien, es interesante mirar. Aquí vamos a ver otro texto que solamente lo toman a conveniencia para enfatizarlo de una sola forma y obvian el resto del contenido de la enseñanza de mi Señor Jesús. Vamos a mirar. Vamos a verlo. Yo lo voy a leer en la PDT primero. Mateo 18:15 dice: si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, ha recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia, al cuerpo, a la congregación. Sigo retomando la lectura. Dice: si tu hermano hace algo malo, ve y habla solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Recuerde que si usted usa sus palabras, usted es responsable de sus palabras, de los resultados que sus palabras hagan. Pero si usted usa correctamente la palabra de Dios, Dios es responsable de los resultados que sus palabras produzcan. Porque Él dijo: mi palabra no vuelve atrás vacía. El problema es
que muchos usan la palabra de Dios para hacerle ver el mal a su hermano, como lo dice aquí, pero la usan mal. Eso es otra cosa. Y aquí dice que si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Es decir, lo has hecho recapacitar, lo has hecho volver de su pecado, de su error. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Aparte de que si estas personas no simplemente van a servir de testigos, sino de esa reunión, sino que si estos hermanos en la fe también son testigos de la pecaminosidad de este otro hermano, con mucha más razón van a ser testigos fieles y genuinos de la reprensión que se le está dando al hermano. Con mucha más razón hay que tomar esto en cuenta. Y si él no hace caso, escuchen, lo que está diciendo Jesús, no lo está diciendo ni siquiera ningún apóstol de Jesús, directamente de la boca de Jesús. Y si él no hace caso, díselo a la iglesia, al resto de la congregación. Es decir, expon el pecado delante de la reunión de esta persona. Yo lamento mucho por los hermanos que dicen que Dios no avergüenza a nadie, pero aquí, ¿cómo se llama esto entonces? Pregunto yo. Si esto no va a causar una vergüenza y una tristeza en la persona. Pregunto yo. Sí, Dios no. Muchos dicen, no, Dios no avergüenza a sus hijos. Aquí yo no veo eso. Me va a disculpar, pero mi Señor Jesús fue claro en estas palabras. Escucha lo que dice ahora mi Señor Jesús. Y si no hace caso a la iglesia, lo interesante de estas palabras es que no dice, ande y díselo al pastor, sino dice a la iglesia, al cuerpo completo de la iglesia local, no solamente a las autoridades. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos, es decir, como alguien que no pertenece, porque se está comportando como alguien que no es iglesia. Entonces esto es lo que uno aquí nos llama la excomulgación o la expulsión de un miembro de los sacramentos, de las reuniones y de las actividades eclesiásticas. Jesús está poniendo las bases sobre lo que es la disciplina. Esto ha sido muy mal interpretado, esto ha sido muy mal aplicado, lo reconozco, han habido errores fatales sobre esto, porque la intención de la disciplina eclesiástica no es destruir a la persona, no es condenar a la persona, sino que la vergüenza producida por esto lo lleve al arrepentimiento genuino. Ese es el propósito de esta palabra del Señor Jesús. Les digo la verdad. Ahora vamos a ver, miren lo que dice esta versión apete. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Fíjense que son las mismas palabras que como comenzamos este mensaje, que Jesús le dijo a Pedro. Fíjense, tal cual. Entonces, las llaves que simbólicamente Jesús habla del reino de los cielos, se aplica para la administración de la gracia, porque la iglesia tiene la responsabilidad de velar para que los miembros que la componen cumplan con los estándares de santidad que Jesús demanda para su iglesia. Y el mismo cuerpo de la iglesia debe velar para que eso se cumpla, aunque eso implique, si es necesario, llamar a botón a una persona y aplicar las diferentes medidas disciplinatorias, tomando en cuenta aquí que la expulsión o el cese de actividades de un miembro es ya como una de las últimas medidas fuertes que mi Señor Jesús pone dentro del proceso. ¿Ok? Pero aquí dice entonces, ustedes juzgan a alguien para tú poder considerar que un hermano hizo mal en contra tuya, en contra de la iglesia, en contra del evangelio, tú tienes que juzgar su proceder, es decir, tú tienes que discernir su comportamiento, sus palabras, para poder separar lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es pecaminoso de lo que es santo, lo que es puro de lo que es impuro. Entonces a eso se refiere Jesús con juzgar a la persona, no es condenar a la persona, no es mandarlo al infierno como muchos hacen. Mi Señor no está hablando de eso, porque la iglesia no tiene esa potestad. Lo único que condena a la gente al infierno es Dios, porque lo único que salva es Dios. Esto hay que aclararlo, porque siempre se ha malinterpretado esta palabra de no juzgues. Y continúa mi Señor Jesús diciendo, porque esto está dentro del mismo contexto, que esto no son palabras aisladas como siempre lo enseñan. En otras palabras, si todos ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo
Porque mi Señor Jesús lo acaba de decir, expone el pecado ante la iglesia, y si entre todos se ponen de acuerdo, Dios los va a apoyar. Es decir, el acuerdo tiene que ser en pro de mantener la santidad en el cuerpo de Cristo, en pro de juzgar la blasfemia contra el Evangelio, contra el nombre del Señor Jesús. Y esas son cosas que mi Señor Jesús apoya. A eso yo con esto no estoy diciendo entonces que el ponerse de acuerdo en la oración es una mala aplicación del verso, no estoy diciendo eso. Eso está bien que lo hagamos, oramos como comunidad. Pero si miramos bien el contexto que estamos mirando, ese es realmente el aplicativo principal de este texto. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso, lo está diciendo mi Señor. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Señor, te pedimos que tú vengas en trato con esta persona que ha blasfemado contra el Evangelio, que tiene una actitud pecaminosa contra tu nombre y que esto mancilla tu gracia. Te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes en disciplina y que tú corrijas la actitud de este hermano, de esta hermana. Eso es lo que mi Señor Jesús está diciendo. Por eso usted ve esto más claramente en 1 Corintios 5, donde el apóstol Pablo aplica las enseñanzas de las llaves de lo que es la disciplina con un miembro sobre la iglesia de Corintios. Pero esa historia tiene un final correcto, porque esa persona fue restaurada y fue incluida nuevamente al cuerpo de Cristo local. Esa es la diferencia. Mire cómo lo dice la NTV, versículos 18 y 20 de Mateo 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. ¿De qué prohibición entonces? ¿Cómo podemos aplicar esto? Si estamos diciendo que el cuerpo de Cristo se pone de acuerdo para tratar este asunto, entonces porque la iglesia se está poniendo de acuerdo para prohibirle a fulanito o fulanita de tal hacer ciertas actividades, mantenerse al margen del ministerio o, dependiendo del caso, como fue el caso del apóstol Pablo, tener que tomar la determinación de sacarlo de la iglesia local temporalmente. Ah, no, pero pastor, eso es falta de amor. No, eso es amor, porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Entonces la disciplina es una clara señal de amor. Nosotros, los seres humanos, disciplinamos a nuestros hijos según nuestro criterio, según lo que nosotros consideramos que es lo correcto para corregir la conducta de nuestros hijos. Que hay muchos que se le va la mano, que maltratan a los hijos, es verdad, eso es otro tema. Pero si nosotros, los seres humanos, lo hacemos, ¿cuánto más el Padre no lo va a hacer? Y la iglesia es uno de los primeros mecanismos basados en la autoridad que tiene para Dios corregir a uno de sus hijos. Le repito, esto no es algo antibíblico. Esto es bíblico, pero ha sido mal visto, ha sido mal aplicado, ha sido mal interpretado y el resultado no es el que Dios quiere. Eso es verdad. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si todos ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. O sea, yo estoy de acuerdo con las decisiones que están tomando porque son en pro del beneficio de mi nombre, en pro del beneficio del Evangelio, en pro del beneficio del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que debe de tener siempre presente. Lo que pasa es que siempre enfocamos la mayoría de las veces estos textos solamente a nivel de oración. Bueno, mi Señor Jesús dijo que nos ponamos de acuerdo y oremos por algo. Sí, está bien, sígalo haciendo. Pero entendamos estas verdades espirituales de cómo aplicar las llaves de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Dónde vemos nosotros esto con el apóstol Pedro? Voy a leer la Reina Valera 60 de Mateo 18, ya seguramente usted lo ha leído bastante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Atar entonces es prohibir, es juzgar. No tiene nada que ver con andar declarando finanzas, ni desatando casas, carros, cuentas millonarias. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque lo que menos usted ve al apóstol Pedro es haciendo semejante cosa. Y a él fue el que le dio la palabra originalmente. Entonces, si ni siquiera él la aplicó de esa forma, entonces tenemos que ponernos a pensar un poco. Entonces, ¿será que es así como muchos lo enseñan? Interesante. Vamos a ver otro momento donde el apóstol Pedro hizo uso de las llaves del reino de los cielos. Hechos 5, versículo 9. NTV. Aquí leo la NTV. Es un pasaje, es una historia muy conocida también por la cristiandad.
no es un pasaje desconocido. Es un pasaje, ya usted lo conoce muy bien, Ananías y Zafira. El contexto, Hechos, creo que es el capítulo 2 al final, sí, nos dice que luego que se convirtieron, todos tenían todo en común, la gente vendía sus cosas y las ponía bajo la administración de los apóstoles para que nadie pasara necesidad. Perseveraban en la oración y en la palabra, nos dice también ese texto. Por lo tanto, ese era el ambiente que reinaba en la iglesia naciente que estaba en proceso de establecerse. Y si usted ve ahí, usted no ve por ningún lado que había una cuota de participación obligatoria, usted no ve ahí algún tipo de imposición o de manipulación financiera de parte de los apóstoles para con los hermanos que tenían algún tipo de recurso, de ninguna forma. Todo el texto nos lo dice que fue producto de la conversión, es decir, eso hizo entonces brotar un corazón generoso y de manera voluntaria la gente lo hacía. ¿Qué pasó aquí entonces con estos dos personajes? Pues que ellos vendieron un terreno y no sabemos por qué razón pensaron que les iban a exigir o les iban a pedir. Satanás les metió ese engaño, porque Pedro después dice, déjate que Satanás les llenara el corazón, en pocas palabras. Pensaron que les iban a exigir que luego que se enteraran que vendieron el terreno, que les dieran todo el dinero a la iglesia. No sé por qué se les metió eso en la cabeza. El hecho es que se pusieron de acuerdo, vendieron el terreno y se pusieron de acuerdo. Si nos preguntan, este es el monte que lo vendimos y ese es el que estamos dando. Eso fue lo que se pusieron de acuerdo esta pareja matrimonial. Pues el hecho es que el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que le dio la capacidad a Pedro para ver la mentira y el engaño, que fue hacia Dios. Ya usted sabe lo que ocurrió. Ananías fue reprendido fuertemente, tan fuerte fue que el Señor le quitó la vida en el acto y cayó muerto. En ese momento su esposa no estaba presente, pero dice al rato que venía ella entrando también, no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Le hicieron la misma prueba, reprobada también, y le pasó lo mismo, murió. Y en el versículo 9 leemos, y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Pedro hizo uso de la llave para atar el pecado sobre la vida de estas personas, para mostrárselos. Y ejerció la disciplina eclesiástica. Yo con esto no estoy diciendo entonces que ahora aquí la gente va a caer muerta cuando peque, no estoy diciendo eso, ni lo estoy insinuando, sino que les estoy mostrando cómo Pedro hizo uso de las llaves del reino de los cielos bajo la administración de la gracia en la iglesia y cómo contribuyó esta situación que fue fuerte. Esto sí es duro, ¿saben? Esto que acaba de pasar. ¿Qué resultado trajo en la iglesia local? Bueno, él lo dice el verso 11. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Temor de quién? ¿De Pedro? No, señores, no es temor de Pedro. Temor del Dios de los cielos. Temor de su Salvador. Y entonces, si tiene temor de Dios, y usted sabe que entonces el temor de Dios viene a producir mayor santidad y consagración en la vida de las personas. Interesante esto. Miren lo que debe de ocasionar la disciplina, la administración de las llaves del reino para atar el pecado de las personas, de la congregación. Debe de corregir el pecado del infractor y a los demás que no lo han cometido, promoverles, alimentarles la santidad. Eso es lo que debe de ocasionar esto. No lo contrario, que muchas veces uno escucha no testimonios, sino tristemonios de casos que no debieron terminar de mucha forma. Que fue mal aplicado. Entonces aquí vemos al apóstol Pedro, haciendo uso de las llaves del reino, bajo la administración de la gracia. Vamos ahora a Mateo 11, leo la Reina Valera 60, versículo 1. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Dejándonos que la Biblia misma nos ilumine a lo que muchas veces uno logra mirar.
Y esos son textos oscuros que cuestan entenderlos cuando precisamente no escudriñamos con la ayuda del Espíritu Santo su palabra. Es uno de los principios básicos para poder tener una interpretación más correcta con la Escritura. No perfecta, porque no vamos a alcanzar una perfección, pero sí lo más correcta posible. Dejar que la Biblia se explique a sí misma. Indagar, profundizar. Aquí, versículo 1 de Mateo 11, leo la Reina Valera 60, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, antes de comenzar, entonces vemos en resumidas cuentas cómo el apóstol Pedro fue un hombre que tenía las llaves del reino para abrirles el evangelio, la puerta del evangelio que dice Juan, usted sabe, yo soy la puerta, que es Jesús, y llevar a la gente a escuchar el mensaje del evangelio para que puedan ver la abertura tanto de los judíos como de los gentiles. También vemos entonces las llaves para dar el pecado, las llaves para juzgar, las llaves para traer corrección sobre la administración de lo que es la iglesia. ¿Ok? Entonces, la iglesia de Jesús debe de tener esta costumbre, debe de tener esta claridad de para qué son las llaves del reino de los cielos. De qué forma deben de administrarse. Y fíjense lo interesante que mi Señor Jesús, si bien es cierto, hemos visto hasta ahorita ejemplo bastante con Pedro, pero Jesús nos deja en claro que esto reposa sobre la iglesia. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro texto que es un poco difícil y lo vamos a meter con la ayuda del Espíritu Santo para poderlo comprender. Ahora sí leemos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, es decir, el Bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Todavía, a pesar de que ya estaba en la cárcel, todavía le quedaban algunos pocos discípulos al Bautista. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y usted dirá, ya va, pero este no fue el que dio testimonio cuando Jesús se venía a bautizar, de que vio el Espíritu Santo descender, dijo, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo, y ahora ¿quién le manda a preguntar si él? ¿Qué pasó aquí con Juan el Bautista? Bueno, recuerda que es un ser humano y que estaba pasando por un momento difícil y pues estaba dudando en su posición, estaba flaqueando un poco en su posición. Eso pues no debería de extrañarnos a nosotros en ningún momento, porque también podemos tener lapsos como los de Juan el Bautista, después de haber tenido una postura tan firme, tan férrea, dando afirmaciones tan potentes como las que dio, ahora está dudando de esas mismas señalamientos que un día hizo. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús respondiendo Jesús les dijo, es decir, recuerden que le mandó a los discípulos, le mandó la respuesta ahora con ellos otra vez. Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es otro texto que, si no se estudia bien, es oscuro y es difícil de interpretar y da pie para muchas malas enseñanzas, como muchas veces he escuchado hasta decir que Dios usa este texto hasta para justificar la violencia de parte de los creyentes para ciertas posturas. Otros lo usan para enseñar, por ejemplo, entonces hay que hacer una oración militante, con fuerza, con grito, con ímpetu, porque hay que arrebatar el reino de los cielos. También lo he escuchado bastante. Y aquí se usa la palabra griega piastes, con acento en la E. Piastes, la palabra griega. Significa violencia, fuerza, vehemencia y dedicación. También. Interesante las diferentes palabras. Significa entonces violencia,
fuerza, vehemencia, dedicación. Es decir, entonces esto nos habla de que los días, vamos a leer ahora con estas interpretaciones, definiciones de esta palabra griega que se usa acá, que los hermanos Renavalera quisieron colocar violencia, sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos es fuerte y los hombres esforzados, los hombres dedicados, los hombres entonces deben de tomarlo. Miren cómo le cambia un poco más la explicación de este texto tan complicado. Porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos también entonces algo muy interesante. El reino de los cielos es predicado, es anunciado con vehemencia, es anunciado con fuerza. El reino de los cielos es anunciado con dedicación. Está diciendo mi Señor Jesús acá. El reino de los cielos fue anunciado con vehemencia de parte de Juan el Bautista. Tuvo tanta vehemencia que por su vehemencia lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque le decía a los fariseos: ustedes, generación de víboras, ¿quiénes les dijo a ustedes que ustedes se van a escapar de la ira venidera? Arrepentidos, convertidos y bautizados. Y también le dijo a Herodes: ¿quién te dijo a ti que Dios te va a bendecir y que Dios está de acuerdo contigo porque tomaste a la cuñada tuya como mujer? Y tú me tenías a la otra. O sea, que es esa reguera loca, esa concupiscencia pecaminosa. ¿Quién te dijo a ti que Dios estará de acuerdo contigo? Arrepiéntete de tu pecado, pecador. Y por eso lo metieron preso. No lo habían tocado, pero el día que le declaró el pecado a la autoridad política, lo metieron preso. Así que esa vehemencia, pastor, pero entonces no podemos predicar con vehemencia. No, usted debe predicar con vehemencia, pero usted debe estar consciente también que eso le puede traer consecuencias no favorables. Y eso es lo que a muchos evangélicos no les gusta. Por eso el evangelio hippie es más fácil de vivir, porque es más fácil de predicar. ¿Qué pasaba aquí con esta gente? Bueno, que entonces, mientras que Elías se esforzaba para que el reino de los cielos fuese predicado de esta forma, tenemos entonces por otro lado a las personas, vamos ahora acá, el contraste que debemos evitar de cuando tenemos, porque ya la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Mateo 23:13. Aquí leo la Reina Valera contemporánea. Mateo 23:13. Y usted sabe, un capítulo muy conocido de mi Señor Jesús. Digo muchas cosas tremendas. Pero en el versículo 13, que es donde principalmente vamos a mirar, Jesús una vez más reprende a los fariseos y a los escribas y les dice estas palabras: pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Las llaves del reino de los cielos se les fue quitada a los fariseos, les fue quitada a lo que ellos representan, y se les fue otorgada a la iglesia, porque ellos tenían la oportunidad de abrirle, de mostrarle la entrada al reino de los cielos, la puerta del reino de los cielos, pero ni ellos mismos entraban ni dejaban entrar a los demás. Ahora aquí este es el contraste. Le dije que íbamos a contrastar con un grupo, se lo dije al principio, y miren la diferencia con Pedro, que mientras Pedro usaba las llaves para abrirle la puerta a los judíos y para luego abrirle la puerta a los gentiles, quebrantando, o sea, o dejando sin efecto, mejor dicho, para que se comprenda mejor, la exigencia de la ley mosaica, estos señores que tenían las llaves en ese momento durante mucho tiempo para mostrar la puerta del reino de los cielos, para conducir al reino de los cielos, ni ellos entraban ni dejaban entrar a los demás. Entonces, no, ustedes son unos hipócritas, ustedes están reprobados, ustedes ya no tienen esa potestad. Esa potestad ahora la tiene la iglesia. Recuerden lo que vimos, creo que fue la semana pasada, donde el Señor Jesús le hizo una parábola para hablarle a los fariseos, y ellos dicen que se dieron cuenta de que estaban hablando de ellos, la de la viña, de los siervos que mataban hasta el hijo, y dice que ustedes ya no son los encargados de que me den fruto la viña, sino otro grupo, y les expliqué qué será la iglesia. Miren, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas
y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto, mayor será su condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores. O sea, son muy piadosos, quieren pregonar el reino de los cielos, miren, querían evangelizar en la época, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Miren la diferencia con estos siervos malvados que tenían llaves del reino de los cielos a comparación con Pedro. Que Pedro no solamente recorrió mar y tierra, sino la primera vez que usó la llave le abrió la puerta a 3.000. Entraron 3.000. Mire el contraste tan tremendo. Mire la diferencia de la administración de la llave, de dicha autoridad que tenemos del reino de los cielos. Y esto es lo que debemos evitar. Esto es lo que implica la responsabilidad que tenemos. Estamos nosotros entrando por esa puerta, estamos usando esa llave para aprovechar que tenemos esa llave como mayordomos para accesar a estas puertas de gracia maravillosa, y estamos ayudando a que otros entren por esas puertas. Estamos colaborando con otros consiervos en la fe para que esa puerta pues se mantenga abierta, señalar esa puerta maravillosa para que muchos sigan entrando por ella y no ser nosotros estorbo, no ser nosotros piedras de tropiezo, sino todo lo contrario. Porque estos fariseos se comportaban como los propios policías en Alcabala, pero policías corruptos, que se aprovechan de su investidura, que se aprovechan de su posición, se aprovechan de su autoridad para detener a todos los vehículos, y no es con la intención de hacer el par de la ley, es aprovecharse de la ley para sacarle dinero a la gente, a los policías corruptos. Y esto no estoy haciendo alusión acá al Perú, que sé que ocurre también en Venezuela y en otros países del mundo. Esto ocurre, que se aprovechan de su investidura para buscar un fin, un lucro egoísta y personal. Así actuaban estos fariseos. Tenían una apariencia de piedad, y cuando lograban encontrar a uno que les prestara atención, esta versión es más dura, la Reina Valera contemporánea, dice, lo dice mi Señor Jesús, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Tremendo, sorprendente, impresionante. Así que debemos de exponer con vehemencia el reino de los cielos y usar la llave del Evangelio que se nos ha sido otorgado para señalar esa puerta, para que muchos entren por ella, y ejercerla también dentro de la iglesia cuando sea necesario, y que el Señor nos ayude, porque es por Dios y para Dios que hacemos todo lo que hacemos. Así que vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios por este mensaje de las llaves del reino, que yo sé que a lo mejor ustedes no lo habían escuchado de esta forma. Estoy muy seguro, porque no es precisamente como se enseña hoy día. Pero algo tan básico y tan elemental como sacarse un texto fuera de su contexto ya es un grave error. Y más tomando la responsabilidad que dice la palabra de que el que ha sido constituido tiene una doble responsabilidad por lo que enseña. Entonces, con mucha más razón, yo de verdad no entiendo cómo toma la enseñanza tan a la ligera, de verdad. Así que oremos para que seamos sabios y buenos administradores de las llaves del reino que hemos recibido. Y es por eso que no es destruida la iglesia, porque el dueño de la casa no permite que sea destruida. Esto me hace recordar mucho también a José. De una manera simbólica, pues, pudiésemos ver allí en la vida de José este mensaje, porque José nunca fue dueño de la cárcel, nunca fue dueño de la casa de Potifar, nunca fue dueño del trono de Egipto, y él tenía las llaves tanto de la casa de Potifar como de la cárcel donde estuvo y como del gobierno de Egipto. Pero siempre estaba el dueño allí, presente, mirando la administración, observando lo que se hacía, y por eso fue premiado, por eso fue reconocido y por eso llegó a estar donde debía estar. Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor nos expone en su palabra. Señor, yo te bendigo, yo te exalto y te adoro, Señor, junto con mis hermanos. Padre, porque definitivamente que somos edificados cuando miramos tu escritura, cuando miramos tu palabra, Señor, y
podamos tener una mayor comprensión de lo que es ser iglesia, de lo que significa tu reino, Señor, de cómo llevarlo a cabo, de cómo aplicarlo, de cómo administrarlo, Señor. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, Padre, para llevar esto. Padre, ayúdanos, Señor, a no ser obstáculo de nadie que quiera pasar o que esté entrando por la puerta del reino de los cielos. Padre, que nosotros no nos quedemos afuera teniendo las llaves como le pasó a los fariseos, que llegaron a ser doblemente hipócritas y convertían a muchos, Señor, en hijos del infierno, como tú mismo lo dijiste, peores que ellos. Señor, que nosotros podamos seguir el ejemplo, Señor, que tú nos dejaste, en este caso, de lo que vimos hoy a través de la vida del apóstol Pedro. Que podamos tener esta sabiduría, este entendimiento y este discernimiento, Señor, para hacer de verdadera edificación, tanto para los que todavía, Señor, no son salvos, como para aquellos que ya lo están y están en un proceso de perfeccionamiento a tu imagen, Señor. Padre, si yo te bendigo, yo te pido que ayudes entonces al que necesita. Te pido que le proveas lo que le hace falta, Señor. Padre, que tú le traigas paz, que tú traigas esperanzas a su vida y a su alma, Señor Jesús. Y que esta semana que comienza sea una semana, Señor, donde ellos puedan glorificar tu nombre, donde todo lo que hagan, Señor, entiendan que es por ti y para ti que lo hacen. Porque para ti vivimos, Señor, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Así que yo te doy toda la gloria.